Quiero empezar contándoles una historia. Se cuenta de un jovencito ciego que acostumbraba a pedir limosnas a la entrada de un centro comercial. Todos los días lo podía uno ver ahí con su sombrero en el cual le echaban monedas y un cartel. Y el cartel decía: soy ciego, por favor, dame una limosna. Un día, un hombre creativo pasó por allí y vio a este jovencito ciego y se acercó para echarle unas monedas, pero se dio cuenta de que tenía muy poquitas monedas. Así que, sin que él se diera cuenta, obvio porque era ciego, agarró el letrero y por la parte de atrás le escribió un nuevo mensaje y se fue. De manera sorpresiva ese día, a ese muchacho le llegó plata, ese sombrero se llenó de mucho dinero. Por la tarde, cuando el hombre regresaba a su casa, pasó justo por donde estaba el jovencito ciego y lo saludó. El cieguito reconoció la voz y dijo: ¡hey! Venga, dígame la verdad, ¿usted qué hizo? Porque desde que usted pasó por aquí esta mañana me han dado mucho dinero. Dígame, ¿qué hizo usted? Y él dijo: no, simplemente cambié el letrero que tú usabas para pedir ayuda. Y el cieguito dijo: bueno, ¿y qué escribió? Y dijo: escribí esto: este es un hermoso día, pero yo no puedo verlo. Ambos letreros pedían ayuda, pero este segundo letrero marcaba una gran diferencia, porque le recordaba a aquellos que tenían la bendición de poder ver el sentirse agradecidos. Es decir, lo que hizo este hombre fue enfocar a la gente en la bendición de ver. Y les he contado esta historia porque hoy quiero que nos enfoquemos en la bendición. El tema para hoy lo he titulado así: el secreto de la bendición. Y es que la palabra bendición es una palabra que usamos tanto en nuestro ambiente cristiano, pero es una palabra que a veces ni siquiera sabemos qué significa. Pero es normal, ¿cierto? ¿Cómo se saluda uno? Hermano, bendición, Dios lo bendiga, bendiciones, sí, amén. Y así nos saludamos. O alguien va a salir de la casa y ¿qué le dice a la mamá? Mamá, bendición, Dios lo bendiga, mi hijo, chao. ¿Qué es bendecir? En su significado más sencillo, la palabra bendecir es decir bien. Podríamos decir es bien decir. O sea que cuando tú hablas bien de alguien, lo estás bendiciendo. Lo que los padres deberían hacer con sus hijos. Hijo, eres muy capaz, eres muy inteligente y en esta vida llegarás más lejos y más alto de lo que te imaginas. ¿Qué estás haciendo? Lo contrario es decir: hola, usted sí que es bruto, ¿no? Igual a su mamá, a su papá, que no sirve para nada. Usted sí es que no semejante. ¿Qué estás haciendo ahí? Maldiciéndolo. Bendición es algo de lo que está lleno la Biblia. La Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva y luego que los crea, ¿qué hizo? Los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué es bendecir? Para mí, la bendición, para mí, es el acto por medio del cual Dios da la capacidad y los recursos para que una persona cumpla su propósito. Lo repito: bendición es el acto por medio del cual Dios
da la capacidad y los recursos para que una persona cumpla su propósito. Y en ese sentido quiero decirle, nosotros somos un pueblo bendecido. Yo pensé que alguien se iba a alegrar, pero no sé usted, pero yo estoy feliz porque yo soy parte de un pueblo bendecido. ¿Sí, amén? Uno mira a Abraham, Dios lo llama y le dice, te daré una tierra, te daré descendencia y tercero, te daré bendición. Te voy a bendecir. Y es más que dice, a los que te bendigan, los bendeciré, y a los que te maldigan. Por eso cuidémonos, así no nos guste lo que hagan los judíos por allá en la franja de Gaza, cerremos la boca porque ese es un pueblo bendecido y mejor bendigámoslo. Evitémonos problemas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren vivir en bendición? Anime al hermano y dígale, podemos vivir en bendición. De verdad, vamos a poder vivir en bendición. Y mi anhelo es que después de escuchar este mensaje usted lo tenga bien claro. Podemos vivir en bendición. ¿Qué cuento de vivir en derrota, en desgracia? Hay gente que se la pasa por ahí escuchando cuentos y cosas como, no, lo que a usted le pasa es que tal vez tiene una maldición generacional. Eso es lo más antibíblico y contrario a la verdad que yo he podido escuchar. Eso no existe. Nosotros somos un pueblo bendecido. Y hoy quiero tomar la vida de Isaac, el hijo de Abraham, quien nos va a ayudar a responder a la pregunta, ¿cómo vivir en bendición? De hecho, Isaac ya es bendecido, solamente por el hecho de ser hijo de Abraham, ya eso es mucha bendición tan enorme. Pero cuando uno mira la vida de Isaac, y usted lo puede mirar en el Génesis, realmente uno podría decir, Isaac era el hijo de un famoso, es decir, Abraham, y el padre de otro famoso, es decir, Jacob. Pero él casi no se dice nada. De hecho, me puse a mirar algunos comentarios bíblicos y es del que menos comentan. Pero realmente a mí me parece que podemos aprender muchísimo de Isaac. Isaac nos va a ayudar a entender cómo vivir en bendición. Abra su Biblia, si la trajo, espero que sí. En Génesis capítulo 26. Génesis 26. Y veamos para empezar el versículo 1 y 2. Le recomiendo que lea este capítulo más tarde en su casa porque no tendremos tiempo de mirarlo todo, pero usted lo va a hacer. Dice la Biblia: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, ¿qué le dijo? No vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Un poquito de comentario aquí. Si usted mira este texto, se parece mucho al relato de Abraham. ¿Qué hubo en la época de Abraham? Hambre. ¿Y ahora qué hay en la época de Isaac? Hambre, solo que este texto le da un adjetivo. ¿Y cuál es? Hubo mucha hambre, es decir, como que la crisis ahora es peor. Y ya sabemos por qué había hambre en la tierra prometida. Solo se lo recuerdo. Cuando no había lluvia, no había cosecha, y al no haber cosecha había hambre. ¿Qué hizo Abraham cuando vino el hambre a la tierra? Se fue para Egipto. Y según el versículo 2, por simple deducción, ¿para dónde va Isaac? Para Egipto. ¿Por qué lo sabemos?
Porque Dios tiene como que atravesarse en el camino. ¿Y qué le dice a Isaac? ¡Ey, quietico ahí! ¿Usted para dónde va? ¿Y para dónde iba? Para Egipto. Si usted mira la historia de Abraham y de Isaac, hay cosas que son tan parecidas que uno tiene que preguntarse, ¿y qué pasó con Isaac? Porque yo no sé usted qué piense, pero a mí me parece que Abraham, como buen padre de la fe, le contó a Isaac estas historias. Y muy seguramente algún día Abraham le dijo a Isaac: oye, Isaac, cuando hay hambre en esta tierra, ni se le ocurra irse para Egipto. Si usted supiera lo que a mí me pasó, por poquito y allí a su mamá me la quita el faraón, porque la Sara tenía su tumbao. Por poquito y me matan, por bruto, porque yo me fui para allá y allá. Me imagino que le contó toda la historia. Pero cuando uno lee a Isaac, la impresión que uno le da es que como que a Isaac le entró por un oído y le salió por el otro. Esto nos da entonces la primera clave. ¿Cuántos quieren vivir en bendición? Primera clave: aprenda de la vida de otros. Aprenda de la vida de otros. Pero lo que uno ve es que como que Isaac no aprendió, comete los mismos errores. Que Dios en su misericordia levantó un predicador para que el 12 de febrero usted oyera que el Señor le dijera: dele el agua a donde le dé, no te vayas a Egipto. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa la esclavitud. Egipto representa el pecado. Egipto representa el mundo antidios. Egipto representa los antivalores, todas las ideologías. Y yo quiero decirle hoy, en esta mañana, a alguien: no importa la situación y la crisis que estés viviendo, no te vayas a Egipto. Ayúdeme a predicarle a alguien y dígale: no te vayas para Egipto. Quédate ahí donde Dios te colocó, porque ahí Dios te va a bendecir. Dígaselo: no te vayas a Egipto. No te vayas a Egipto. Porque algunos, ante la crisis, que dicen: me voy para Egipto, yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo al culto. Mire, desde que estoy yendo allá, en lugar de mejorar mi situación, empeoró. Yo mejor me voy para Egipto, yo vuelvo a lo que estaba antes. Mire, denos el agua a donde nos dé. Alegrémonos de saber que Dios nos sacó de Egipto, y a Egipto no volveremos jamás. Preferimos morir aquí en la presencia de Dios que volver a Egipto. A Egipto no volvemos. A ese mundo de donde Dios nos sacó jamás volveremos. Pero eso implica aprender. Tenemos que aprender de la vida de otros. Pero Isaac como que le costó. Si usted mira el versículo 7, dice: y cuando la gente del lugar, porque finalmente él no se fue para Egipto, se quedó ahí en Gerar. ¿Y qué es Gerar? Gerar es como la zona fronteriza entre Israel y Egipto. Lo que hoy es noticia toda hora en el mundo, eso se llama la Franja de Gaza. Eso, ahí se quedó a vivir Isaac, en la Franja de Gaza. Es decir, no está en Egipto, pero está en... Y hay algunos cristianos que les gusta vivir así, ¿cierto? En la fronterita, ahí en la Franja de Gaza. Pero bueno, hasta ahí llegó. Versículo 7 dice: y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que era... ¿A quién le recuerda? Ahí está pintado. No, es mi hermana. ¿Y qué dice? Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían... Es que como
como Isaac está viviendo en la frontera, pues en la frontera tenían costumbres que no eran tan malas, pero como era raro. Mejor dicho, se lo explico. En esa tierra decían no, adulterio no. Los de Gerar no adulteramos. Así que eso estaba mal visto. Y como Isaac tenía esposa, pues adulterar no. Si en Gerar alguien decía, no, ¿de quién es ella? Es la esposa de fulano. Ah, ni modo. Estaba malo el adulterio, pero ¿qué estaba permitido? El asesinato. Esa no puede ser su esposa a menos de que esté viuda. Ah, no, muy simple. Lo resolvemos. Por eso Isaac dijo, esta gente aquí, el adulterio no, pero el homicidio sí, así que mejor diga usted que es mi hermana y me cubro y me protejo el pellejo. Pero ¿qué dice la Biblia? Mire el versículo 8, porque esto se va poniendo como en franja para adultos, ¿no? Que yo creo que franja para adultos no hay. Eso es franja para impíos. Dice, algún tiempo después, mientras Abimelech, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a Rebeca. Y entonces, ¿qué dice? Sigamos leyendo. Entonces mandó llamar a Isaac y le dijo, ¿qué le dijo? Ay, con que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? ¿Y qué dijo Isaac? Pues yo pensé que por causa de ella podrían matarme. Pregunta de observación. ¿Qué vio Abimelech a través de esa ventana? ¿Y de cuál ventana? Para que haya sacado la conclusión de que Rebeca era la esposa. ¿Qué cree que vio? Que le acariciaba el rostro y dijo, ay, sí, es... No. Miren, no nos llamemos a errores. Lo que vio Abimelech fue a Isaac y a Rebeca tener relaciones sexuales. Por eso, pilas, cierren bien las ventanas, hermanos. Alguien nos puede estar viendo. Corran esas cortinas, bajen, de verdad, hermanos, no se boleteen. Porque lo más probable es que Abimelech pasó por la casa donde vivía supuestamente los hermanitos y que dijo, hermanos, ¿y cómo no? Oiga, qué terrible esto. Sin embargo, a pesar de todo eso, la misericordia de Dios estaba sobre Isaac. ¿Sabe por qué a veces hay cristianos que aunque no aprenden de los errores, que aunque cometen errores y fallan, ¿sabe por qué Dios los guarda y los bendice? No es por otra razón, sino por la pura misericordia de Dios, porque Dios nos ama. Dios tiene un plan, pero tenemos que arrepentirnos. No podemos abusar de la gracia de Dios. No puedes abusar de la gracia de Dios. Y miren lo bueno que es Dios. Versículo 10. El Señor usa este impío para confrontarlo y dice, ¿por qué dijiste? ¿Por qué nos hiciste esto? Replicó Abimelech. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y nos habrías hecho a todos culpables de este pecado. Pero mire la gracia. Por eso Abimelech envió esta orden a todo el pueblo. ¿Qué les ordenó? Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado. Oiga, ¿qué le dio Dios a través de este impío? Protección. Pero mire que esto es como vergonzoso, que un impío como Abimelech le esté llamando al orden a alguien que conoce a Dios como Isaac. ¿Y acaso no es lo que a veces ocurre por ahí? Que los impíos exhortan a los cristianos. Que usted está en la empresa coqueteando con la compañera de trabajo y el compañero de trabajo que le dice, hey, ¿y usted no que es cristiano? ¿Y usted no que es casado? O cuando por allá a usted dice, no, es que como usted vive ahí en Gaza,
en la frontera con Egipto, dice, hay una cervecita, eso no pasa nada. ¿Y qué le dicen los inconversos? ¿Y acaso no es que usted es cristiano? Qué vergüenza, ¿cierto? Les voy a contar un antitestimonio. Hace muchos años, como unos 15, 20 años, yo fui al médico. Estaba en una crisis tenaz de salud y fui al médico. Y la doctora me dijo, no, y lo examinan a uno, quítese la ropa, porque claro, uno lo ven así tan simpático. Entonces, empezó a examinarme y me examinó y me revisó los exámenes y me dijo, don Alfonso, lo que usted tiene es una crisis de estrés. Usted viene muy estresado y me empezó a hablar. Y de repente esta doctora me dice, usted debería buscar a Dios. Perdone que me meta en eso, pero cuando uno busca a Dios uno siente paz y eso le va a ayudar para eso. Y luego me hizo la pregunta esa, ¿y don Alfonso a qué se dedica? Y yo dije, yo soy docente. Claro, porque soy profesor también en el seminario bíblico. Yo soy docente, que me iba a boletear. No, pastor. Ay, los pastores. Oiga, qué vergüenza me dio a mí. Y yo me imagino que a Isaac le pasa exactamente lo mismo. Un impío que le está diciendo, hey, Isaac, pilas con la mentira. ¿Usted luego no es que es cristiano? El punto aquí es sencillo. ¿Cuántos quieren vivir en bendición? Aprenda de la vida de otros. Aprenda. Un necio es aquel que comete los errores y no aprende. ¿Conoce gente así? Comete errores y no aprende. Un inteligente es aquel que comete los errores y aprende. Pero un sabio es aquel que aprende de los errores de otros. ¿Cuántos quieren ser sabios? Pues tenemos que aprender de los errores de otras personas. Esa es la clave. Y le quiero reiterar, no hay maldiciones generacionales. Dígale al vecino, dígaselo convencido, dígale, no hay maldiciones generacionales. Oiga, usted que está a través de YouTube y Facebook, no hay maldiciones generacionales. Ay, pero es que el pastor dijo, la hermanita dijo, la profetisa dijo, la brujilda esta cristiana dijo. No, qué cuento de maldiciones generacionales, eso no existe. La Biblia dice que Cristo nos redimió de toda maldición. Sobre tu vida y mi vida no hay maldición, hay bendición. Estamos en bendición. Una cosa muy diferente son los pecados generacionales. ¿Y qué es un pecado generacional? Que su papá cometió ese pecado y usted está propenso a cometerlo, pero no tiene por qué cometerlo, porque usted va a aprender de los errores de los demás. ¿Sí, amén o no amén? Ay, es que mi familia, mi abuelito se divorció, mi papá se divorció. Usted tiene que divorciarse. No, rechace eso en el nombre de Jesús. Usted corta con esos pecados generacionales. Usted aprende de los errores y sigue adelante. Hay una segunda clave. ¿Cuántos quieren todavía vivir en bendición? Para vivir en bendición, en segundo lugar, hay que andar de forma diferente. Tenemos que ser diferentes. Y lo que está haciendo Dios con Isaac aquí es impidiendo que cometa la misma embarrada de su papá, que se vaya para Egipto, y que le dice, usted va a ser diferente. Usted se va a quedar aquí. Usted no se va para Egipto. Y me imagino a Isaac diciendo, pero no hay comida, pero la escasez. Usted se queda aquí, punto. Y mira el versículo 3. Este versículo es para alguien. Es la palabra rema que alguien venía a buscar en esta mañana. Recíbala. Dice el Señor, vive en este lugar por un tiempo. Recíbalo. Yo estaré contigo y te bendeciré. Dios te promete, estaré contigo y te bendeciré.
Pero es que el dólar, no importa el precio del dólar, estaré contigo y te bendeciré. Pero es que la economía del país, no importa, estaré contigo y te bendeciré. Alabado sea Dios, que alguien crea esa palabra. Dios te dice hoy, estaré contigo y te bendeciré. Donde quiera que vayas, Él estará contigo y te bendecirá. Porque es que la bendición no está en Egipto, la bendición está en Dios. Es Dios el que bendice. Óigame, aquellos que se la pasan como locos, me voy para Estados Unidos, me dice mucha gente, pastor, ore por mí, le digo, ¿ya tiene visa? No, me voy. Ey, yo no voy a orar por semejante locura. Arrepiéntase, el día que se vaya, váyase, pero váyase bien, porque Dios dice, estaré contigo y te bendeciré. La bendición no está en el país del norte, la bendición está en Dios, y si Dios está contigo, Él te va a bendecir donde quiera que estés. Pero es que la voluntad de Dios, pues si es de Dios, Él se encargará de eso. Entonces Dios le dice a Isaac, quédate aquí, yo te bendigo. Pero mire lo que le dice en la primera parte del versículo, dice, vive en ese lugar por un tiempo. No para siempre, por un tiempo. ¿Y sabe lo que tenemos que entender los cristianos? Que en este planeta vamos a estar, dígaselo a su hermano, por un tiempo, dígale, por un tiempo. Porque hay algunos cristianos benditos que creen que van a estar aquí por todo el resto de la vida. Se creyeron el cuento de Highlander, el inmortal. No, un día te vas a morir. Entonces tienes que aprender a vivir como un extranjero. La NTV lo dice así, vive aquí como un extranjero en esta tierra. Es decir, tenemos que vivir de manera diferente. No tenemos por qué abrazar las ideologías, los conceptos, lo que todo el mundo piensa. No, nosotros somos diferentes. Ay, pero pastor, es que allá afuera los jóvenes sin ser casados tienen relaciones sexuales. Eso es allá afuera. Nosotros somos un pueblo diferente. Ay, pastor, es que todo el mundo lo hace. En la empresa todo el mundo hace sus torcidos y sus chuecos, y todo el mundo hace por aquí. Eso es allá afuera, porque usted y yo somos un pueblo diferente. Somos un pueblo cambiado. Y sabe una cosa, en el Antiguo Testamento la riqueza era la señal de la bendición. Esta era la señal de la bendición. Alguien rico era bendecido. Por eso el libro de Job, Job lo pierde todo. ¿Y cuál es la crisis? Oiga, ¿y por qué si Job era tan bueno? Porque está arruinado. Porque esa era la idea. Y tristemente muchos todavía hoy creen eso, que la señal de que alguien es bendecido es porque tiene plata. Si eso es así, entonces los narcotraficantes son muy bendecidos. Y los influencers y youtubers que no hacen sino enseñar basura y bobadas y entretener a la gente, entonces son muy bendecidos. Jamás no. Mire, en el Nuevo Testamento la teología cambia, y lo que dice Jesús es que no, para nosotros los cristianos la riqueza ya no son señal de bendición. La riqueza puede ser una tentación. La riqueza puede ser un obstáculo. Por eso, ¿qué dijo Jesús? Aquellos que tienen muchas riquezas y que las aman, les es muy difícil entrar en el reino de los cielos. Vuelvo y pregunto lo que pregunté hace 8 días. ¿Ser rico es pecado? ¿Ser rico es pecado? No, siempre y cuando hayan dos condiciones. Número 1, que esas riquezas hayan sido bien habidas. Y número 2, que esas riquezas sean bien utilizadas. Si tus riquezas fueron bien habidas, que el Señor te enriquezca más. Y si esa riqueza la estás usando para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, que Dios te haga arti multimillonario. Alabado sea Dios, porque no es lo malo la riqueza, lo malo es cómo las conseguimos y cómo las usamos. Pero tenemos que ser diferentes. ¿Y cómo se conoce a un cristiano en este tiempo? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? No es el dinero, es el carácter. Un cristiano es diferente porque cumple su promesa. Porque si saca un apartamento en arriendo, paga cuando debe pagar. Porque llega temprano a trabajar. Porque es honesto.
porque es fiel a su esposa. Ahí se nota la diferencia, ahí se nota. Ese es verdaderamente diferente. Pero una tercera y última clave. Para vivir en bendición, en tercer lugar, hay sí o sí que aplicar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿De qué tiene que enamorarse? Aquí está la bendición. El diablo lo sabe, por eso pone tanto en tela de juicio la Biblia. ¿Qué le dice a la gente? No, leer la Biblia lo vuelve a usted loco, eso le cruza los cables. El mundo está loco porque no lee la Biblia. Este es el libro donde vas a encontrar tu verdadera bendición. Este es el libro clave. Tienes que enamorarte de la palabra de Dios. ¿Por qué Isaac fue bendecido? ¿Cuál fue la clave? La clave es que Dios se le atravesó. ¿Y qué le dio? Dígame, ¿qué le dio? ¿Un cheque? Le dio una palabra. ¿Cuál fue la palabra? Estaré contigo y te bendeciré. Voy a estar contigo, te voy a multiplicar, voy a hacer de ti esto. Le dio una palabra. ¿Y cuál es la clave de la bendición? Que usted se enamore de la palabra y se aferre a ella. Pero mire el versículo 5, preste atención que esto se puso mejor. En el versículo 5 el Señor dice: te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y enseñanzas. Miremoslo en la Reina Valera, la que a muchos nos gusta. ¿Qué dice la Reina Valera? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora la de los jóvenes, nosotros los jóvenes nos gusta la NTV. ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente? Yo haré esto porque Abraham, ¿qué hizo? Me escuchó y obedeció. Dígame, ¿cuáles son los dos verbos claves de este versículo? Escuchar y obedecer. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? De verdad, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Aquellos que quieren ser bendecidos, este es el secreto. El secreto es escuchar y obedecer la bendita palabra de Dios. Escuchar y obedecer la Biblia te va a bendecir. Escuchar y obedecer te va a cambiar. Porque muchos que han escuchado tanto no son bendecidos. Escuchan, pero no obedecen. Dicen: ay, sí, yo sé que está mal vivir en unión libre, yo sé, pero, y excusas. ¿Escucharon? Pero no obedecieron. Sí, yo sé que debo bautizarme, pero, no obedecen. Sí, yo sé que debo orar. Lo saben, pero no lo obedecen. Saben que deben dar, pero no lo hacen. ¿Cuál es la clave? Escuchar y obedecer. Es aplicar la palabra. La pregunta es: ¿Isaac lo hizo, sí o no? Sí, le costó trabajo, pero lo hizo. Finalmente, mire el versículo 12. Después de darse golpes contra la cabeza, dice la Biblia: Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el clima había mejorado, porque recibió subsidios de agroingreso seguro. No, ¿cuál fue la razón? Porque el Señor lo había bendecido. Aleluya. ¿Por qué la bendición vino sobre Isaac? Porque obedeció, porque decidió sembrar. Pero aunque hay hambre en la tierra, probablemente los vecinos, ¿qué le dirían? Isaac, usted está loco, va a sembrar, no hay comida, no tire esa semilla.
¿Y qué dijo Isaac? No importa, es que el Señor me dijo, estaré contigo y te bendeciré. Y obedeció. Y oye, este hombre creció tanto, fue tan, pero tan bendecido que la gente le empezó a tener envidia. Dijeron, ay, ese qué, no, mire, yo creo que empezaron a envidiarlo. Hermano, conságrese a Dios. Hermano, conságrese a Dios, que Dios lo va a bendecir tanto que aquellos que le hicieron bullying le van a tener envidia, porque la bendición de Dios está sobre tu vida. Mire hasta dónde llegó. Versículo 26. Dice, cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el jefe de su ejército. Y mire a Isaac, me gusta esto, tiene buen sentido del humor. Isaac les preguntó, ¿qué les dijo? Si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? ¿No era que les caía mal? ¿Para qué vienen? ¿Y qué les dicen? Reciba esta palabra, esto va a pasar contigo. Nos hemos dado cuenta que el Señor está contigo. Nos hemos dado cuenta que el Señor está contigo. Es que se nota la bendición. Mira el versículo 29 cómo termina. Hacen un pacto o le piden un pacto a Isaac. Le dicen, tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Llegará ese día para ti. Llegará ese día para ti. Que tu propia familia, ¿qué va a decir? Ahora el bendecido de Dios eres tú. Oiga, ¿usted qué se unta? ¿Usted qué hace? Es que lo que nosotros vemos es que a usted Dios lo está bendiciendo. Amados, somos un pueblo bendecido. Podemos vivir en bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recuerda esta frase. Dios hará lo que yo no puedo hacer, pero Él no hará lo que yo debo hacer. ¿Se lo repito? Dios hará lo que yo no puedo hacer, pero Él no hará lo que yo debo hacer. ¿Qué hará Dios que tú no puedes hacer? Él abrirá puertas, Él hará que esa semilla dé al 100%, Él hará cosas que tú no puedes. Pero ¿qué tú tienes que hacer que Dios no hará? Tienes que consagrarte, tienes que obedecer, tienes que ser diferente, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, tienes que oír la voz de Dios y aplicarlo. Eso te toca a ti. Haz tu parte y deja que Dios haga la parte de Él. Pero haz tu parte. Y quiero terminar diciéndole lo siguiente. La verdadera bendición para nosotros no es una casa, no es un carro, no es una cuenta, no es viajar por el mundo. La bendición más grande para nosotros es una persona llamada Jesucristo. Jesucristo es la verdadera bendición para nosotros. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tú tienes a Cristo, tienes la verdadera bendición. Porque ese fue el regalo más grande que dio el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio. Esa fue su más grande bendición. Esa fue su mayor bendición. Cristo es la mayor bendición. Y cuando Él vino, murió, resucitó. Y mira lo que dice Lucas 24:50. Permíteme unos 3 versículos y cerramos. Antes de irse al cielo dice:
Después los llevó Jesús hasta Betania y allí alzó las manos. ¿Y qué hizo? Los bendijo. 51. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Dígame qué fue lo último que hizo Jesús antes de regresar al cielo. ¿Qué fue lo último que hizo Jesús? Entonces, ¿qué cuento de maldiciones generacionales? Dígale al que está a su lado: somos un pueblo bendecido, somos un pueblo bendecido. Jesús nos bendijo, esos somos nosotros bendecidos. Y si le cabe dudas, le voy a reafirmar a través de Pablo, Gálatas 3:9. Léalo con voz alta, por favor. Así que los que viven por la fe son ¿qué? Bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Y si le cabe dudas, lea el 14 y alégrese conmigo. Así sucedió, no los oigo, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Dios es nuestra mayor bendición. El Espíritu Santo es la mayor bendición. ¿Cuántos quieren la bendición? Recuerda esto: el secreto de la bendición es una vida de consagración. ¿Quieres la bendición? Conságrate. ¿Quieres la bendición? Vive para Dios. ¿Quieres la bendición? Deja de estar jugando a la iglesia, de estar jugando a la religión, y conságrate a Dios.